Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión que corresponde a este día, viernes 12 de febrero. Antes de iniciar la sesión, como siempre es habitual, quiero hacer referencia a la tarea que habíamos dejado la clase pasada y consultar si tenían alguna inquietud, si hubo alguna dificultad que merezca la pena recapitular. Estoy atento para escucharles. ¿No hay ninguna inquietud? Ok, he estado haciendo una revisión preliminar y tenía la idea que sí iban a haber consultas, pero dado que no hay ninguna pregunta, entonces voy a desarrollar la clase como la tenía planificada. Para este día corresponde que revisemos siempre el tema de modelado de objetos, conversión de diagramas a código fuente y un tema importantísimo que es el de los constructores. Para hablar de constructores, inicialmente quiero hacer referencia a ese diagrama que habíamos puesto desde la semana pasada. Vamos a ver diagramas de UML. Voy a modelar la clase fecha con sus tres atributos. Día, mes y año. Listo. Y voy a modelar su método asignar fecha, que devuelve un void, y el método mostrar fecha, que también es un void. Él es válida como era tarea, no lo codifico y no vale la pena tampoco porque como consulté si hay alguna inquietud o alguna duda respecto a ese método, eh, el silencio creo que me dice que todo está claro. Así que, dado este diagrama de clases, procedo en hacer la codificación sobre mi hipervisor. Así. Como ya es habitual, voy a abrir mi herramienta CodeBlocks para crear el proyecto correspondiente a esta semana. Vamos a esperar que abra la herramienta y con ello corremos el asistente para la creación de un proyecto consola, el cual voy a almacenar en la carpeta programación 2, aunque ahí creo que me equivoqué de opción. Sí, proyecto consola, al que le voy a dar el nombre de semana 4. Almacenado en la carpeta programación 2, agregamos sus dos objetivos de construcción, dejo seleccionado el compilador predeterminado y pido ver el manager de mi solución donde ya hay un programa plantilla. Ok, es importante decir que cuando se presenta un diagrama de clases hay que crear un archivo de cabecera con el mismo nombre de esa clase. ¿Cómo creamos este archivo de cabecera? Yendo al menú File, opción New y nuevamente opción File.
Acto seguido se presenta una ventana de diálogo en la que nosotros vamos a seleccionar un código fuente un código cabecera de C y C++. Saltamos el asistente y al archivo le voy a dar el nombre de la clase. Es conveniente hacerlo puesto que el estándar así lo dice. No significa que si yo pongo un nombre diferente el programa no va a funcionar. No, el programa de hecho funciona, pero atendiendo al estándar es bueno que el nombre de la clase coincida con el nombre del archivo. Este lo almacenamos en la misma ubicación del proyecto. Seleccionamos sus dos objetivos de construcción para que ambos se incluyan en la compilación y listo. Se genera un archivo con las constantes if not defined y la constante define. Y desde luego el end if, que es una instrucción del preprocesador. Bien, lo primero que haré es hacer la definición de la estructura datos fecha. Para ello, eh, escribo el identificador class y a continuación el nombre de la clase. Abro y cierro los operadores de agrupamiento llave. Es de mencionar que cuando hago esto de manera automática se agrega el punto y coma al final de la definición de la clase. Eso es sintáctico, así debe ser. Y luego definimos los ámbitos privados y sus ámbitos públicos. En su interior, entonces, la programación del atributo día, del atributo mes y del atributo año. Y sus métodos: asignar fecha, que requiere 3 enteros, a los que llamaré t, m y a. Y luego la definición del método mostrar fecha. Si ustedes son observadores, verán que no estoy programando aún el contenido de los métodos porque me interesa cumplir el diagrama de clases, tanto los atributos como sus dos prototipos de métodos. Ahora, el diagrama solo me especifica los prototipos de métodos, no me dice qué es lo que voy a programar dentro, pero es ahí donde nosotros como programadores debemos de conocer o tener las líneas generales de qué es lo que se codifica al interior de algunos métodos o qué es lo que el prefijo indica que debemos hacer. Por ejemplo, si el método consiste en asignar una fecha y pide 3 parámetros, lo más seguro es que a los atributos internos de la clase le estamos asignando las variables que se están pasando como parámetros en dicho método. Esa asignación ocurre tal y como la estamos ofreciendo allí. Hay otro tema importante. Desde la sesión anterior yo estoy utilizando el identificador dis, pero nadie me ha preguntado qué significa. Y vamos a ver quién se anima en preguntarlo. La otra situación es que he visto que muchos en la tarea me lo han escrito así: el operador flecha con un espacio de separación entre el dis y un espacio de separación del atributo día. No, estimados, eso hay que escribirlo unido. Yo sé que a muchos les gusta que eso vaya separado porque lo entienden mejor, pero no. La normativa dice que eso tiene que ir unido, sin espacios. Ok, habiendo hecho la asignación, voy a invocar al identificador cout para acceder al atributo día y luego concatenar la impresión del separador de fecha o del formato de fecha. Luego accedo al mes, hago lo mismo y finalmente al año. Así. Ahí hago un salto de línea. Ok, con ello ya tengo creada mi clase. Entonces, sobre el programa main, vale la pena decir que si queremos utilizar o queremos crear un objeto del tipo de la fecha, primero hay que incluir la cabecera, que es en la que está definida la clase fecha. Y luego
creamos nuestro objeto fecha 1, objeto sobre el cual hago la asignación de la fecha, por ejemplo, 10/10 del 2020. Y luego sobre la fecha 1 pido invocar al método mostrar fecha, quien hará la impresión. Ejecutamos y al ejecutarlo nosotros vemos en la impresión tal y como se indicó en el método mostrar fecha. Esto es una recapitulación de la sesión anterior de manera tal que es, digamos, un recordatorio que yo estoy haciendo por si se nos había olvidado cómo tenemos que codificar. Hubo un caso de los que yo estaba revisando que la validación de la fecha no la hacía en la clase, sino que en el mismo programa main creó una función para las operaciones antes indicadas. Sin embargo, yo ahí en los comentarios le he escrito que no se encontró la clase fecha, que es lo que nosotros estamos abordando como temática en esta sesión y en la anterior. Si hubiese alguna consulta respecto al repaso que acabo de hacer, yo encantado de resolvérselas. Abro el espacio de consultas. Buenos días, ingeniero. Le Buenos quería hacer la días. pregunta sobre el significado de TIS. Excelente. Menos mal que vamos dando algunas pautas para que entremos en confianza, ¿verdad? Porque yo sé que a veces la pena es la que nos los deja. Yo estoy seguro que desde la sesión anterior se generó una inquietud respecto al DIS y el operador flecha. Y lo voy a resolver eh, haciendo uso del tema que voy a ver a continuación. Así que aguánteme un ratito que ya se lo resuelvo. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, yo, ingeniero. Mándeme. En cuanto a donde se incluye lo que viene siendo el archivo de cabecera, no importa si lo incluimos en el namespace o arriba del namespace. Sí, hace diferencia, fíjese, porque por ejemplo, decirle, bueno, la mayoría me lo han expresado, no en este ciclo, sino que me lo expresan cuando están comenzando a hacer todos estos esfuerzos de programación. Y la mayoría me dicen, fíjese, Iván, que es más ordenado que primero vayan todos los incluidos y después el namespace. Y de cierto modo tiene razón. Sin embargo, hay una restricción. El namespace siempre debe ir a continuación del IOStream. Digamos que si yo dejo el namespace hasta el final, muy probablemente tenga problemas en la inclusión del espacio de nombres porque el compilador entiende que este espacio de nombres se usa para esa librería. Y si hubiese otra como la string.h que lo comparten, entonces primero pongo la string.h, luego la iostring y luego el using namespace. Ahora, ¿qué pasa dada la explicación si ustedes la fecha la quieren llevar al inicio? Al ejecutar el programa, entonces se nos va a generar un error, miren, un error en la clase fecha, precisamente en la línea 15. Nos dice, mire, el cout es un identificador que no ha sido declarado en este alcance. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el cout es accesible gracias a que incluimos la librería IOStream. Pero como el compilador va ejecutando línea a línea, lo primero que hace es incluir la clase fecha. Va a abrir la clase fecha e incluye todo esto y detecta que el cout no puede usarse porque la única librería incluida en ese momento es la fecha. Hasta que pasa de la fecha, vuelve a la siguiente línea e incluye la cabecera. Por eso es que yo siempre pongo la inclusión de mis cabeceras a continuación del IOStream Using Space STD, para que la primera línea, cuando el programa se ejecuta, la primera línea sea el include IOStream, luego define el espacio de nombres, luego cuando abre la clase fecha ya ha leído la IOStream,
Cuando viene la clase fecha y encuentra el cout, dice, ah, sí, en el orden en el que vengo leyendo el archivo, ya sé que la iostream está cargada y ya puedo usar el cout. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos la fecha al principio? Entonces, la iostream.h la podemos definir también en la clase fecha. Así. Entonces, si en mi programa lo primero que incluyo es la clase fecha, al invocar la clase fecha, él hace la lectura de la IOStream, del espacio de nombres y ahí sí ya puede usar el cout. Luego cuando regresa al programa principal, la vuelve a incluir, pero no pasa nada porque ya estaba cargada. Lo ejecutamos y el programa funciona. Entonces, yo para no estar repitiendo librerías, lo que hago es que la dejo al final y elimino esta llamada de la cabecera fecha.h. Con ello garantizo que cuando cargue la fecha ya se ha cargado la IOStream con su respectivo espacio de nombres. La pregunta que me hace, colega, es fundamental. Fíjese, y parece simple que el orden en el que llevamos las instrucciones no tiene relevancia, pero en realidad sí, ¿verdad? No sé si me he explicado. Sí, 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 me queda claro. Excelente. ¿Hay alguna otra cuestión? Yo, Mande. respecto a los atributos, mi pregunta Bien. es, ¿estos siempre van a ser privados o depende de la ocasión? Fíjese que sintácticamente usted puede declarar cualquier ámbito para los atributos. Eh, Hay un principio que vamos a ver allá en el segundo parcial que explícitamente nos va a decir los atributos deben ser privados y en algunos casos protegidos. Jamás deben ser públicos. Pero ese principio tenemos que ir a estudiarlo. Ahora, dado que yo ya le doy el diagrama, no tendría que usted preocuparse por si el atributo será privado, público, protegido, porque si yo se lo doy ya con ámbito, usted sabrá que el menos significa privado y listo. Si yo pongo el hashtag o el numeral, sabe que es protegido y así tiene que declararlo. Esa observación también se las hacía en relación a los nombres, porque algunos le ponían día con D mayúscula, algunos lo ponían solo con la D. Entonces, no, ¿verdad? Los nombres tienen que respetarse tal cual están en la clase. Entonces, algunos agregaron métodos adicionales a la clase. También se los he observado que, según el diagrama, esos son los atributos, esos son los métodos y eso es lo que hay que codificar. Pero al final, respondiendo a su pregunta, eh, el principio de encapsulamiento es el que nos dice que los atributos de manera predeterminada van a ser privados, en algunos casos protegidos, pero jamás públicos. De todas maneras, yo siempre les voy a dar el diagrama para que ustedes no tengan que estar con esa confusión. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra cuestión? Ingeniero, lo de las comillas. Excelente. Buena pregunta. Lo que Luis, ¿verdad? Quiero ver porque se me olvida su nombre. Pero en efecto, Luis Fernando. Lo que Luis Fernando nos consulta es de vital importancia, ya que cuando nosotros hacemos un include, eh, lógicamente siempre vamos a incluir un archivo de cabecera. El include es para eso. Y puede que nosotros decidamos incluir un archivo vía operador diamante, así se le llama a ese operador. Lo hagamos vía operador diamante o lo hagamos vía comillas. Así se llama también el operador, comillas. ¿De qué depende el que lo hagamos entre comillas o lo hagamos en el operador diamante? Y
Al escribir estas dos cabeceras surge otra pregunta, porque a la primera cabecera no le pongo extensión, sino que lo dejo sin extensión. Ya voy a explicar eso, pero primero quiero resolver la duda de Luis Fernando en la que me dice por qué comillas y en algunos casos el operador diamante. Eso depende del path o de la ruta. Vamos a escribirlo acá. He olvidado cerrar esto. He olvidado cerrar también esto. Para los que no lo habían visto, uso los tres, ¿verdad? WhatsApp, Signal y Telegram. Pero bien, esos son otros 10 pesos. Bien, les decía que todo depende de la ruta del archivo o de la cabecera. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, este archivo fecha dónde está ubicado. Entonces ustedes me dirán, mire, está ubicado en el mismo path del proyecto. Entonces usamos nosotros comillas cuando nos referimos a una cabecera que está en el path del proyecto. ¿Sí? Y usamos el operador diamond cuando esa cabecera a la que nos estamos refiriendo está en el path del compilador. Eso significa que la cabecera IOString y la cabecera string los pongo entre el operador diamante porque la ubicación donde residen, o más bien dicho, el archivo está almacenado en la misma ruta de directorios donde vive el compilador. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, voy a hacer una búsqueda rápida en la unidad C del archivo IOStream, así nada más, no le voy a poner la extension. Vamos a dejar que busque y dado que yo tengo instalados 4 compiladores por lo menos, me van a aparecer rutas distintas, pero yo les voy a indicar dónde está la ubicación de, de la librería que es a la que estoy haciendo referencia dado mi compilador sobre CodeBlocks. Vean Windows como es de ineficiente al momento de hacer la búsqueda. Si voy por ejemplo a mi disco local de OS X y busco la cabecera string, hay una mayor agilidad en la respuesta pese a que el volumen es mucho más grande. Ahí ha completado la búsqueda en todo el medio de almacenamiento sobre 512 GB ha hecho la búsqueda, mientras que este apenas en 40 GB todavía sigue haciendo el proceso de búsqueda para que tengamos una idea de las diferencias entre los sistemas operativos. Lo dejo nada más en el tintero como para que vamos viendo el rendimiento. Vamos a esperar a que termine la búsqueda, todavía hace falta un poquín. En unos segundos termina, mientras tanto quizás voy a OS X a buscar dónde está la IOStream. Y aquí me carga de todo. En mi máquina física tengo más compiladores, por eso es que aparecen más archivos. Y Windows ni siquiera termina. Vamos a bajar aquí mejor. Por aquí ya íbamos en la I. Es un poco de paciencia la que debemos tener. Y aquí todavía no termina.
Quizás le vamos a poner la extensión iostream.h para hacerlo más eficiente. Por aquí está. Solo que acá están los CPP nada más. Vamos a abrir este. Esta iostream que estoy abriendo, tal y como ustedes observarán, corresponde a la infraestructura del compilador LLVM. No es el mismo compilador que nosotros estamos usando. Y es lo que les decía, que en mi máquina física tengo instalados más compiladores, por eso aparecerán versiones distintas. Pero ahí está tardando, le vamos a ayudar. Vamos a buscar acá en CoBlock iostream. Aquí está. Sobre todo el disco local C no fue capaz de hacerlo, pero luego le ayudamos que buscara solo en archivos de programa x86 y ahí sí va directo a la ruta que estoy indicando, archivos de programa x86, codeblocks, mingw, de ahí vamos a la carpeta lib, gcc, ming32510, hay una carpeta include con todo el core de C++. Al abrir esta cabecera, vamos a abrir con el bloc de notas, veremos que el compilador al que se está refiriendo es la librería estándar de objetos. Voy a ir a la ruta física que está archivo de programa, codeblocks, mingw32, lib, de aquí me parece que estaba en la carpeta gcc, ming32510 include. Aquí es donde están todas las cabeceras de C++. Vean, aquí encontraríamos la iostream, incluimos la string.h, etc, etc. Inclusive hay una subcarpeta para la de C++, porque están diferenciadas. Entonces vean cuántas cabeceras. De hecho ahí está la iostream, la ios, y así, ¿verdad? Todas las librerías que nosotros habíamos escuchado están sobre esa ruta del compilador. ¿Cuál ruta? Archivos de programa x86, codeblocks, la carpeta del compilador mingw, lib, gcc, mingw32510, include C++, y la de C, por supuesto. Ahora, ¿qué pasaría si mi cabecera fecha la muevo de ubicación, la quito del proyecto y la llevo a esta ruta? Entonces, si la moviera, fácil, ya puedo cambiarle los operadores a operador diamante. Entonces, el compilador sabría que esa cabecera la va a buscar en el path del compilador y ya no de la ruta del proyecto. Entonces, es por ello que usamos el operador comillas para incluir cabeceras que nosotros hemos desarrollado. No sé, Luis Fernando, si con esto le resuelvo la duda. Sí, sí, sí. Excelente. Ahora la otra pregunta que habíamos dejado pendiente. ¿Por qué en la iostream, siendo una cabecera, yo no escribo el punto H? Pasa que sí lo puedo hacer, pero si lo hago de esa manera, entonces al momento de referirme al cout, tendría que especificar el espacio de nombres std. Vamos a copiarlo y a pegarlo. Ejecutamos y el programa nos da un error. Vamos a ver qué es lo que nos dice. No encontró el archivo iostream. Ah, ya sé por qué. Lo que ocurre es que él está definido
para que se invoque como un objeto, no como un archivo. Ya está precargado en el compilador de C++. Entonces, acá vamos a ver. Creo que el endline también está sobre el espacio de nombres std. Ese using namespace que nosotros ponemos es para evitar estar escribiendo el std en cada instrucción que está incluido dentro de la librería IOStream. Entonces, para no estarlo escribiendo, es que a continuación de el include hago la especificación que use el espacio de nombres std para no escribirlo de ahí en adelante cuando se haga la invocación a cualquier identificador de la librería IOStream, sea cin, cer, la constante endline, o sea el identificador cout. Bien, ¿alguna otra cuestión? Ingeniero, buenos días. Mándeme. Solo por curiosidad, cuando usted pone las 3 barritas, es como estar comentando. Sí, de hecho es un comentario, fíjese. Bastaría con que yo lo ponga doble barra y ahí va el comentario. Ahora, ¿por qué yo uso la triple barra? Porque el editor en mi code blocks me le asigna un color con mayor profundidad y dada la sesión eh, sincrónica que tenemos, creo que se alcanza a leer más ese color de texto que si quedara únicamente gris. Entonces, la explicación por la que yo uso la triple barra es nada más por un efecto de color, pero es igual a que yo lo deje con doble barra. ¿Ok? Gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Miren qué preguntas más interesantes están surgiendo. Yo nuevamente, con Mándeme. respecto a al problema de indentación, he estado investigando, pero aún no me quedan muy claras las reglas. No sé si usted Excelente. Excelente. No hay problema. De hecho, ese es un comentario bastante recurrente que creo que a la mayoría se los he especificado y le felicito porque a veces lo que nosotros damos en los comentarios de las tareas no se alcanza a entender como quisiéramos y la mejor forma de resolverlo es planteando la pregunta en la sesión sincrónica, así que le felicito. Bien, la regla principal son los operadores de agrupamiento. Por ejemplo, acá yo uso operador de agrupamiento, mire. Muchos escriben el privado ahí y el ámbito público ahí. Es decir, en la misma columna de la clase y donde cierra la llave, pero la regla que yo siempre explico es cada vez que abrimos operadores de agrupamiento, todo lo que va dentro de ese agrupamiento tiene que identarse. ¿Y qué es una identación? Una tabulación. Luego aquí viene otra regla de identación, mire, los miembros privados que vienen a continuación, como la lista de atributos que yo voy a definir es parte de los miembros privados, entonces otra tabulación. Y los miembros públicos, fíjese bien que el público va a la misma columna del privado porque no constituye un elemento interno de los miembros privados. Entonces, los métodos sí. Como los métodos forman parte del ámbito público, están dentro de la tabulación de ese ámbito público. Ahora, las instrucciones que van dentro del método, como hay otra vez agrupamiento, tienen que ir con una tabulación respecto a la columna donde se definió el método. Entonces, básicamente la regla es esa. Cada vez que yo abra un operador de agrupamiento o cada vez que tenga una estructura en la que connote que las instrucciones forman parte de un bloque, tengo que hacer identación. Si yo pongo una condición, por ejemplo aquí en mi programa main y establezco la condición, la siguiente instrucción tiene que ir con tabulación. Y fíjese bien que automáticamente la herramienta lo tabuló porque ahí tengo que escribir. Si yo voy al else, el else no tendría que ir con tabulación porque el else está al mismo nivel del if.
lo que va dentro del else sí va con tabulación. Asimismo, cuando yo escribo un ciclo for, ahí tenemos los límites. Lo que va dentro del for, tabulación. Si yo escribo un while, lo que va dentro del while, tabulación. Si escribo una función, lo que va dentro de la función, tabulación. Entonces la regla básica tiene que ver con la dependencia, una línea de código de quién depende. Si depende de una función, depende de una estructura de control o depende de un ámbito. ¿Ya? ¿Alguna Sí. otra consulta? Ok. Debo felicitarlos porque así es como a mí me gusta que de las dudas que se vayan generando las expresemos en la sesión sincrónica. Así que yo contento de platicar con ustedes. Ahora, el tema que tenemos para este día es el que ya habíamos planteado, ¿verdad? El modelado de objetos no es necesario que lo ponga como tema porque de manera implícita lo venimos haciendo. La conversión de diagramas a código fuente igual, nosotros acabamos de ver un diagrama de clases que lo materializamos en código fuente, pero sí es importante que toquemos el siguiente tema. Y para el siguiente tema voy a hacer una modificación sobre el diagrama de clases. He agregado un método adicional y a mí me gustaría escucharles. ¿No encuentran algo extraño en ese método que acabo de adicionar? Tiene dos cosas que deberían llamarlos la atención. Tiene el mismo nombre que la clase. Excelente, esa es la primera. ¿Y la segunda? La forma en que lo ha declarado, me parece que tendría que llevar los dos puntos y el tipo de método. Excelente, miren que su nombre es Diana, no, Dania, ¿verdad? Dania y Luis Fernando, les voy a premiar con un punto para el examen parcial, fíjense. Vamos a abrir mis apuntes. Vamos a mi carpeta de Universidad de Sonsonate, materias del ciclo 0121. Vamos a mi carpeta de notas y ahí les voy a adicionar ya un puntito para nuestro examen parcial. Vamos a... Gracias, ingeniero. Perdón. Muchas gracias. No, hombre, no tienen por qué agradecer. Yo encantado que ustedes estén participando. Tal vez así se motivan los demás, ¿verdad? Vamos a compartir nuevamente la pantalla para que quede evidencia. Eh, sobre el parcial 1, Luis Fernando, ¿verdad? Ya va a tener un punto adicionado y Dania también. Dania, vamos a ver dónde está. Ah, pero este es el grupo 01, ¿verdad? Debería ser en el grupo 07, aquí. Eh, Dania, aquí está. Ah, pero Luis Fernando, ¿verdad que usted estaba inscrito en el 01? No, ahí estoy, ahí estoy. En Luis el... Fernando Arévalo en el 07. Ah, ok, perdóneme que no lo vi. Ah, ya lo encontré. Ahí, Listo. Bueno, gracias. entonces, como notarán, hay una columna del preuniversitario, la columna del parcial, saca un promedio y la nota a reportar. Así que ya llevan un puntito adelante más los preparciales, que ya las dos tareas están calificadas y cuando las tengamos completas vamos a alimentar la columna del pre. Pero bien, les felicito porque han observado justamente los dos puntos que yo quería que chequearan. Ese método que tenemos ahí tiene nombre y apellido. De hecho, recibe un nombre en particular, que es el que voy a definir a continuación. Vamos a nuestra carpeta programación 2 en nuestro documento de texto.
hablaremos del constructor. El constructor es un método especial de clase que se llama igual que la clase. Se caracteriza por no tener un tipo de datos de retorno. Justamente las dos observaciones que ustedes me hacían. Me decía Luis Fernando, mire, ese método se llama igual que la clase. Señores, cuando veamos un método que se llama igual que la clase, a todas luces eso es un constructor. Y si luego no vemos los dos puntos ni el tipo de datos, es otra característica que no tiene tipo de retorno. No tenemos que ponérselo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuál es el propósito del constructor? El objetivo es inicializar los atributos de la clase. Una definición bien simple y escrita en nuestras propias palabras. Un constructor entonces es un método especial de la clase que se llama igual que la clase, no tiene tipo de retorno y su objetivo es inicializar los atributos internos. ¿Quiénes son los atributos? El día, el mes y el año. Entonces, si yo adiciono este método a mi clase, entonces la codificación cambia, porque en el code blocks tendría que ir a mi clase fecha y luego decir que ahí voy a tener un método fecha. Abro llaves y hago la inicialización. Decimos día igual, como son datos enteros, los voy a inicializar con 0. Así. Y así. Ahora, habiendo adicionado el constructor a mi clase fecha, quiero modelar un ejercicio para esta sesión, porque hasta ahorita voy a comenzar la clase, porque hemos hecho una recapitulación de todo lo anterior. Decimos entonces ejercicio 1, elaborar un programa que permita modelar un objeto estudiante. Entonces, yo voy a hacer el modelado porque les decía que a ustedes les iba a simplificar esa actividad. Entonces, arrastro mi control clase estudiante y les voy a soplar algunos atributos que tienen los estudiantes. Un estudiante tiene un código, que yo lo voy a poner como entero, tiene un nombre, tiene un apellido. Aquí sí les voy a consultar qué tipo de datos pudiese definir para el nombre y el apellido. Tipo char. Vectores de tipo char. Muy bien. Eh, usted es Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline siempre se ha caracterizado por participar en mis clases y deseo ser de la misma oferta, pero si me responde a lo siguiente, Jacqueline. Los vectores de tipo char se utilizan para modelar cadenas, pero bajo el enfoque del lenguaje C. Ya que nosotros hoy sí hemos arrancado con programación orientada a objetos, puedo utilizar una clase. ¿Qué clase de C++ utilizaría para modelar una cadena? Quizás se lo dije muy técnico, Jacqueline, pero le voy a Sí, ayudar. porque. Ajá. La clase de C++ a la que hacemos referencia para modelar cadenas es la clase string. Y por ejemplo, en la tarea 2, muchos utilizaron la clase string y yo se las observé, porque como era todavía una recapitulación de programación 1, en programación 1 no debía usarse la clase string, porque imagínense en Progra 1 estaban viendo programación estructurada y de repente hay una declaración del tipo de una clase, yo pudiese preguntarles, ¿y saben qué es una clase? Y saben qué relación hay entre esa variable y esa clase. Entonces, dado que hasta este momento nosotros estamos viendo el tema de clases y relaciones, yo me permito declararla. Y en el diagrama tengo que precisarlo también, fíjese, porque dado que es una clase que yo no he hecho, la modelo,
así. Y luego diría, miren, mi clase estudiante tiene tipos de datos string, pero ¿quién es el string? El string es una clase que está definida en el lenguaje. ¿Por qué no hago lo mismo con el entero? Porque el entero no es una clase, el entero es un tipo de datos primitivos del lenguaje. De hecho, aparecen en colores distintos, miren. Cuando vamos a nuestra herramienta de CodeBlocks, si ustedes se percatan, yo declaro por acá un entero X y me lo pone con color azul, pero las instancias de clase me las pone, si es una clase definida por el programador, en color negro, si es una clase definida por el lenguaje, en color verde. Entonces, dado que la string no es una clase que yo haya hecho, entonces establezco una relación de ese tipo. A este tipo de relación en programación le llamamos relación de composición. ¿Por qué? Porque la cadena es un componente de la clase estudiante. Algo más o menos a lo que nosotros pudiésemos decir cuando compramos un teléfono. El teléfono es un objeto, pero si vamos a un centro comercial, encontraremos kiosquitos en los que venden accesorios para teléfonos. Y hay un objeto también llamado cover o el protector, ¿verdad? Entonces, es un objeto completamente independiente, pero cuando ustedes se lo ponen al teléfono, viene a integrar uno solo. Entonces, el cover es un componente del teléfono. Igual en este caso, la cadena es un componente del estudiante para almacenar el nombre. Entonces, hay una relación de composición. Si nos vamos a UML, él mismo lo establece que eso es una relación de composición y hay otras relaciones que más adelante podemos ver, que es la de asociación, agregación, pero vamos lento. Ahora, hay otro atributo, la fecha de nacimiento del estudiante y nuevamente Jacqueline quiero darle la oportunidad. ¿Qué tipo de datos le pondría usted a la fecha de nacimiento? Tipo enteros. Eh, pero la variable almacena un solo dato. Y si Ah, dice enteros, tendría que almacenar, sería un vector. pudiese pensar en un vector, pero ¿no le parece, Jacqueline, que nosotros ya creamos un nuevo tipo de datos? ¿Logra ver el que le estoy señalando? ¿Sí? La fecha de nacimiento no pudiese ser un tipo de datos de esa clase. Así, mire. Entonces tenemos otra relación de composición. Fíjense que nosotros podemos hacer composición a clases de lenguaje y composición a clases que nosotros mismos hayamos hecho. Finalmente, los atributos son declaraciones de variables. ¿No es así? Pero bien, voy a dejar hasta ahí de atributos. Solo incorporo la nota 1. ¿Qué tipo de datos le pondría, Jacqueline? Hoy sí un entero. Eh, ¿Segura que entero? Un float. Se me fueron los apuntes. Voy a dar cancelar para recuperar todo. Sí, yo creo que el flotante sería la mejor opción porque sus calificaciones están constituidas por un decimal, ¿verdad? Un entero, un decimal. Entonces, listo. Dejamos esos atributos para nuestra clase estudiante. Y voy a hacer algo adicional. Voy a declarar sus métodos. Luego, ustedes verán por ahí que estoy declarando un método que requiere un entero y dos strings. Luego un método set fecha, asignar fecha de nacimiento. O bueno, de una vez le vamos a llamar set fecha de nacimiento al que le asigno un objeto como parámetro de tipo fecha. Luego un método get fecha de nacimiento, quien me va a devolver un objeto fecha. Luego set notas. De una vez vamos a enviar la nota 1, la nota 2, flotante, flotante y flotante. Y la nota 3. Este será de tipo void para luego decir get promedio, que nos devuelva un float. Así.
Aquí estoy agregando algo que yo condeno mucho. A mí no me gusta usar anglicismos, pero dado que el mismo estándar de la programación nos lleva a esa práctica, lo voy a comenzar a usar desde ya. A la fecha de nacimiento le estoy agregando dos prefijos, el prefijo set y el prefijo get. Set es un término en inglés y get también es un término en inglés. Jacqueline, a mí me han contado que usted es buena en inglés. ¿Pudiese darme la traducción de set y get? Get es como obtener. Ok. Y Set, set. sí, no sé. Ok, pero como ya me aportó, desde hace rato la estoy molestando, entonces también le voy a dar el punto. Fíjese, Jacqueline Gracias. está acá. Ok. Ay, disculpe que le estuve molestando un montón, ¿verdad? Pero No, no hay problema. listo. Tal y como Jacqueline lo dice, get es obtener y set es establecer o asignar. Si ustedes tienen ahí a la mano en su teléfono el translate y lo escriben, precisamente así se los dará. Entonces, uno sería como establecer o asignar fecha y el otro como obtener o mostrar fecha de nacimiento. Entonces, generalmente por cada atributo de la clase nosotros hacemos un método set y un método get. Más adelante en programación ustedes se van a acostumbrar tanto que los profesores les va a decir, les dirán, agregue el método setter y los métodos getter de cada uno de los atributos de la clase. Entonces, eso ya es parte de la jerga informática. Pero bien, ya tengo modelado el objeto estudiante. Ah, bueno, y aquí solo me falta un método al que le voy a llamar getDatos. El getDatos lo que hará es imprimir el código, el nombre y el apellido. Ok, voy a codificar en mi codeblocks, dado que la clase fecha ya está. Miren qué fácil. La clase string no tengo por qué codificarla porque ya está en el lenguaje. Lo único que debo hacer es nuevamente ir al asistente, a la opción File, agregar un header file. Siguiente, darle el nombre de la clase que es estudiante. Lo guardamos en la misma ubicación del proyecto. Agrego sus dos objetivos de construcción. Y luego, importante, si en esta clase tengo dos relaciones de composición, uno a la clase string y el otro a la clase fecha, lo primero que debería hacer en la clase son sus include. El include de la librería string.h y el include de la cabecera fecha.h para luego decir clase estudiante. Y dentro de la clase estudiante, tal y como no era Diana, sino que voy a ver en mi Excel porque se me olvida el nombre. Dania, Dayan le iba a decir. Perdónenme que mi memoria es malísima, pero eh, tal y como Dania nos consultaba sobre la indentación, sus miembros privados y sus miembros públicos van con una tabulación y los miembros privados y públicos que van al interior también llevan tabulación. Decir además que los ámbitos ya están establecidos porque en el diagrama así se han indicado. Luego tenemos el código, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y luego las calificaciones, nota 1, nota 2, nota 3. Listo. La semana pasada hacíamos una afirmación. Hablábamos del concepto de instancia. ¿Qué decíamos que era una instancia, estimados? Era de como de crear una variable del tipo de una clase y esta pasaba a ser aparte de esa clase. Excelente, Dania. Solo porque ya le di un punto, no le doy otro, fíjese. Pero bien, es eso. En primer momento yo les había explicado que una instancia consiste en crear una variable del tipo de una clase, pero hoy voy a ampliar el concepto.
consiste en crear una variable del tipo de una clase e inicializarla. ¿Y quién hace la inicialización en una clase, estimados? El constructor. Entonces, una instancia consiste en crear una variable del tipo de una clase e invocar al constructor. Lo escribo técnicamente y no lo dejo con el término de hace un momento de inicializarla, porque la inicialización de un objeto de una clase en realidad es la llamada a su constructor. Entonces, habiendo dicho esto, esto que tenemos acá es una instancia de clase. Nosotros no lo estamos viendo, pero se está invocando a su constructor. Acá se está invocando a su constructor y acá también se está invocando al constructor. De hecho, nosotros lo programamos. Y ustedes me preguntarán, mire, y la vez pasada que el constructor no lo habíamos declarado, el programa main siempre hacía la declaración de esa variable del tipo de una clase y en ese caso se invocaba el constructor. La respuesta es sí. Pasa que en nuestro lenguaje, si yo no defino un constructor para mi clase de manera predeterminada, algunos dicen por defecto, pero a mí esa palabra no me gusta usarla porque el defecto tiene una connotación distinta. Entonces yo prefiero decir de manera preestablecida o predeterminada. El compilador, al momento de generar el código objeto de la clase fecha, incorpora un constructor de manera predeterminada, de manera tal que cuando en mi programa main yo hago la declaración de una variable del tipo de la clase, se sabe que subyacentemente invoca a un constructor creado por el compilador. Pero bien, ahora que ya lo tenemos ahí, eso está clarísimo. Entonces, acá tenemos 3 instancias de clase. Listo, las demás son declaraciones de tipo primitivo. Luego voy al constructor de mi clase estudiante y defino sus parámetros, que muy seguramente se corresponden con el código, el nombre y el apellido, casi que, que nos dan a entender por los tipos de datos eso. Luego el código va a ser igual a la variable c que se está pasando, el nombre es igual a la variable n y el apellido es igual a la variable a. Fíjense bien que como son objetos, puede asignarse un objeto al otro objeto porque son del mismo tipo. Pero ¿qué hubiese pasado si esto fuera un vector de tipo char con una dimensión de 10? Entonces tendría que haber enviado un array también para almacenarlo y no hubiese podido hacer esta asignación, sino que tendría que haber invocado la función string copy para asignar todo un vector a otro vector. Son de las pequeñas diferencias que existen entre usar un array de tipo char y una instancia de clase string. Parece lo mismo, pero en realidad son cosas completamente opuestas. Esta es una clase, mientras que este es un tipo primitivo. Los modificamos para nuestra codificación de hoy en adelante. Hoy sí ya están habilitados para usar la clase string porque ya tenemos un razonamiento técnico de qué es una clase. Ahora, el constructor debe inicializar los atributos y ciertamente los está inicializando, pero falta la nota 1, nota 2 y nota 3. Vamos a asignarle a la nota 1 su valor de inicio 0, a la nota 2 0 y a la nota 3 también 0. Ustedes me preguntarán, y miren, no es necesario inicializar la fecha. Lo que pasa es que la fecha en esa línea ya invocó a su constructor, entonces no tiene sentido volver a hacerlo en el constructor de la clase estudiante, así quedaría. Vamos al método set fecha de nacimiento, quien va a recibir el parámetro fecha de nacimiento para asignarlo a su miembro fecha de nacimiento. Como son objetos, se pueden asignar. Luego el método get fecha de nacimiento devuelve un objeto de tipo fecha que está almacenado en el atributo de clase fecha de nacimiento. Y luego vamos al método set notas, quien va a requerir 3 flotantes. Flotante para la nota 1, flotante para la nota 2 y flotante para la nota 3, que en su interior harán asignaciones nota 1, luego la nota 2
y finalmente la nota 3. Así. Y luego viene el método que devuelve un flotante, el promedio. Debemos de sobreentender que un promedio consiste en la sumatoria de números dividido entre la cantidad de números. En este caso hablamos de 3 notas. Vamos a sumar las 3 notas y a dividirlas entre 3. Eso retornamos. Y el método getDatos, que hará una impresión, un cout del código que viene dado por el miembro código, un endLine. Luego tendríamos que invocar al nombre y a su respectivo apellido. This apellido. Endline. Listo, ya tenemos codificada 100% la clase. Ahora, Ingeniero, mándeme. arriba se comió la coma y va igual. El nombre. ¿En dónde? Más En el arribita. nombre. Fíjese Ahí. que yo el signo igual veo. No es cierto, ¿verdad? Lo estoy molestando. Muchas gracias por su observación. Eventualmente cuando escribimos código cometemos errores de ese tipo, ¿verdad? Que son errores de escritura que fácilmente se corrigen con el compilador, pero tenemos un supercompilador que es, vamos a ver, Kevin Alberto, ¿verdad? Muchas gracias, Kevin. Lo tengo pendiente en otra participación y damos premio. Así que continuamos. Voy a mi programa main y ahora voy a hablar del estudiante. Miren. Voy a incluir el estudiante y bajo la premisa que hemos estado conversando voy a hacer esa declaración. Miren, en la línea 6 estoy declarando una variable del tipo de una clase. Pregunto, esta es pregunta de examen. La línea 6 es una instancia, falso o verdadero. ¿Quién se anima? Pues en teoría sí, pero todavía falta inicializarlo. Acabo de escuchar una contradicción, fíjese, porque me dice, en teoría sí, pero hace falta inicializarla. Entonces, me dice, sí es una instancia, pero luego me dice, no, no es una instancia. Entonces, me da una respuesta bien acertada cuando me dice que hace falta inicializarla. Y en efecto, ahí hace falta invocar a su constructor. Entonces, la primera, cuando me dice en teoría, yo lo pongo como que existe una inquietud, una duda y que está incompleta. Entonces, voy a tomar su razonamiento. Vamos a ver con quién hablo. Con Oscar Stanley. Oscar Stanley está en todo lo correcto. Para que esto sea una instancia, hace falta la invocación al constructor. Y ustedes me dirán, pero mire, hace un momento usted creó en la línea 6. Bueno, hoy la línea 6, esa declaración. ¿Eso es una instancia? La respuesta sí. ¿Esta es una instancia? No. ¿De quién va a depender hoy? Porque ustedes ya me van a confundir. Depende del diagrama. Veamos el diagrama de clases de la clase fecha. En la clase fecha, observen, hay un constructor vacío, de manera tal que si yo dejo mi línea tal cual la tengo en la línea 6, se está invocando al constructor de manera implícita. Pero en la línea 7, ¿cuál es la diferencia? Que el constructor de la clase estudiante requiere 3 parámetros. Yo voy a intentar ejecutar este programa y me va a lanzar una excepción precisamente en esa línea 7. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice, mire Iván, lo que pasa es que usted está intentando invocar a un constructor sin parámetros, un constructor vacío, cuando su constructor está definido con un entero y con 2 instancias o con 2 objetos de la clase string. Entonces lo que tiene que hacer es, para invocar a su constructor, escribir paréntesis y luego enviar un código, un nombre y un apellido.
Ahora sí, miren, con esta línea yo ya invoqué a su constructor, lo ejecuto y el programa voilà, funciona. Entonces, ¿de qué depende? No solo es la sintaxis del programa main, mucho tiene que ver la clase o el diagrama de clases. Si la clase tiene parámetros en el constructor y yo estoy haciendo una declaración de este tipo, eso no es una instancia. Pero si el constructor no tiene parámetros, entonces sí, es válido una instancia. Esto nosotros lo pudimos observar en la clase estudiante, ya que su constructor obliga a que le enviemos parámetros y pues damos entre paréntesis sus nombres o sus datos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero crear el objeto estudiante y voy a hacer una captura de los datos? Eh, Voy a poner, por ejemplo, el código, eh, el nombre y el apellido, pero los quiero capturar para luego invocar al constructor. Yo quiero dejar una declaración nada más ahí. ¿Cómo lo resuelvo? Es acá donde entran en funcionamiento los punteros, porque si ustedes me dicen, ejecútelo así tal cual, solo declaración, no, esto no es posible. Para evitar que esto sea una instancia, una llamada a una instancia, yo hago una declaración sencilla, es decir, creo un objeto de tipo puntero a la clase estudiante. ¿Con esto qué estoy haciendo? Que los punteros reservan un espacio de memoria, pero no se inicializa en el momento. Es decir, se inicializa hasta que aparece la invocación al identificador new y el constructor de la clase. Entonces, la manera correcta de declarar dinámicamente un objeto es esta. Y la declaración anterior, donde ponía estudiante 1, paréntesis, código 2, don Mario Díaz. Es que lo que pasa es que en nuestro lenguaje yo puedo hacer dos tipos de declaraciones, tener un objeto escalar o tener un objeto dinámico. El objeto dinámico es una declaración de tipo puntero y para invocar a su constructor este es el formato, mientras que un escalar este es el formato. Pero bien, eso que acabo de decir también es importante. Ustedes van a ver el video más tarde. Significa que cuando yo hago una declaración de punteros, ahí sí, miren, el programa funciona porque no necesita invocar a su constructor. Más adelante, yo puedo decir, digite el código, permítanme, digite el código y eso almacenarlo en la variable C. Pedir que digite el nombre y eso almacenarlo en la variable n y luego con el mismo mecanismo pedir el apellido y eso almacenarlo en la variable a y finalmente decir ok, mi objeto estudiante que invoque al constructor de la clase estudiante y enviémosles esos datos, el código, el nombre y el apellido y listo. El programa entonces en tiempo de ejecución estaría creando de manera dinámica el objeto estudiante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué quería llegar a este punto? Porque me voy a permitir quemar las calificaciones, es decir, sobre el estudiante, yo quiero acceder al método setNotas. El método setNotas está aquí y le voy a enviar mi número favorito, esas 3 calificaciones. En esa línea 16 que acabo de agregar, quiero que observen algo y me sugieran qué es lo inusual que ven en esa línea. La flecha y no un igual. No estamos usando el igual. Por ejemplo, si yo hubiese tenido el escalar, así miren, estudiante E1, e invoco a su constructor, envío el código 2 con los datos quemados de don Mario Díaz, punto y coma, y le quiero establecer las notas para el objeto E1, lo tendría que establecer así, miren.
Ahí está la inusualidad, que hoy estoy utilizando el operador flecha, que en un caso anterior, para acceder a los miembros de una instancia de clases, tendría que haber utilizado el operador punto. ¿Esto qué significa? Que yo puedo acceder a los miembros de una instancia de clases de dos formas, haciendo uso del operador punto o haciendo uso del operador flecha. Operador punto, operador flecha. ¿De qué depende? Del tipo de instancia. Si es una instancia dinámica, se accede a los miembros a través del operador flecha. Pero si la instancia es escalar, se accede a los miembros a través del operador punto. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Excelente. Y con esto ya le puedo explicar a Edu la pregunta que me planteaba al inicio. Edu me decía, mire Iván, ¿y por qué usted usa el this y el operador flecha para referirse a los atributos de la clase? Sencillo, Edu. Hoy que ya usted ve el operador flecha, significa que el día es un miembro de este objeto de tipo puntero. Y este objeto de tipo puntero, this, ¿quién lo creó? Es la manera para referirnos en tiempo de ejecución a un puntero que representa a la clase como tal. Entonces, this, al traducirlo al español es esto, ¿verdad? Significa que dentro de esta clase hay un atributo día, pero la manera técnica de representarlo es que en tiempo de ejecución se crea un puntero dinámico que representa la clase, como que si yo dijera fecha, ¿verdad? Fecha punto día. Solo que si escribo fecha punto día, estoy haciendo referencia a un escalar y este como es un puntero que se crea en tiempo de ejecución, entonces la palabra reservada tiene que escribirse this y es operador flecha porque es un puntero, tal y como nosotros lo acabamos de ilustrar acá en nuestro programa main. ¿Queda claridad? Esto que acabo de explicar en estos últimos minutos es esencial y fundamental y a ustedes les va a servir para la tarea que haremos esta semana. ¿Preguntas? Yo, ingeniero. Mándeme. ¿Sí me puede explicar otra vez esa última parte que acabo de decir? Fíjese que no hace falta porque ahí va a estar publicado el video. Si se trata solo de repetir la indicación, al ver el video en los últimos 10 minutos, Kevin se dará cuenta de qué es lo que estamos hablando. Y no es que no quiera explicarlo, pero si no el video va a quedar más largo. Está bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchachos. Quiero instarles a que trabajen mucho en las tareas. Aunque la tarea no funcione, por favor háganla porque aunque la tarea esté incompleta, van a tener un sus 6, un sus 7, no sé, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto trabajo hayan hecho. Pero no quiero yo toparme con lo siguiente. Miren, que de 21 participantes solo 17 lo han enviado. Entonces, hay que hacer las entregas antes de la sesión. Nuestra clase arranca a las 8 y antes de las 8 hay que hacer la tarea. Yo les pongo el dato para que nos vayamos preocupando. Tomen en cuenta que las tareas son las que nos van a dar la calificación del preparcial y el preparcial tiene una ponderación a la hora de reportar notas. Entonces, les hago el señalamiento para que le vayamos dando importancia y esta sería nuestra semana 4, nuestra tarea 4 y, y veo que algunos no han entregado ninguna tarea, entonces nota preparcial van a tener 0, ¿verdad? Y eso sí es preocupante. Nada más eso quería comentarles. Espero el próximo viernes tener una amena conversación como la hemos tenido este día. Ojalá y no vaya a ser solo Dania, Jacqueline, Edu, Oscar, Axel y Luis, que son los que comentan, sino que yo esperaría que la mayoría participe. Deseo que pasen un bonito fin de semana, que estén bien, un fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias.